Bueno, arranquemos. A ver, vamos a ver un poquito más en detalle ya lo que es el lenguaje de programación. ¿Sí? Esta teoría ustedes ya la tienen cargada desde la semana pasada, en teoría tendrían que haberla visto, pero vamos a profundizar un poquito para ya arrancar con PHP. ¿Qué es un lenguaje de programación? Acá dice que es un conjunto de reglas, ¿sí? Y que determinan de forma clara, precisa y sin ambigüedades la forma en la que se imparten instrucciones. Esto es importantísimo que quede claro, ¿ok? Tienen que tener en claro que son reglas sin ambigüedades. Es decir, cuando ustedes escriben código fuente, no pueden dejar al azar que el código ejecute lo que crea conveniente o que se ejecute sin que ustedes sepan realmente por dónde pasa el código, ¿sí? Tienen que hacer código fuente contemplando todas las posibilidades que tengan de una cierta solución o una cierta respuesta a algo. Porque si no, es cuando empieza el programa a funcionar mal y uno no sabe realmente por qué devolvió cierto resultado. Cuando hace eso el programa es porque está mal hecho. ¿Está bien? Entonces, tiene que ser reglas sin ambigüedades. Hay dos tipos de reglas, están las sintácticas y las semánticas. Las sintácticas son al momento de escribir y son las que indican los caracteres válidos. ¿Está bien? Caracteres válidos que pueden agruparse para formar instrucciones válidas. O sea, las instrucciones se forman a partir de palabras o de conjunto de letras que se agrupan en variables, constantes y funciones incluso, pero que están escritas para formar una instrucción válida. Y las reglas semánticas son las que determinan el significado de esas instrucciones. Es decir, de acuerdo a la semántica se determina qué es lo que va a hacer la computadora. Por ejemplo, cuando uno utiliza una instrucción de condición. Si pasa tal cosa, entonces va a hacer tal cosa. Si no, hace otra cosa. Ese si pasa y el si no les están determinando una cierta funcionalidad, ¿sí? Tiene que ver con la semántica. Clasificación de los lenguajes. Los lenguajes se clasifican en lenguaje máquina, de bajo nivel y de alto nivel. Nosotros trabajamos con lenguajes de alto nivel. PHP, .NET, Python, que está muy de moda, Java, Delphi, todos esos son lenguajes de alto nivel. El lenguaje máquina es un lenguaje que casi no se ve. Por ejemplo, el lenguaje cuando ustedes codifican con Assembler, ¿sí? Es un lenguaje que es muy cercano a lo que reconoce la computadora. Son lenguajes de máquina. Y el de bajo nivel es un lenguaje también muy cercano a lo que es la máquina, ¿sí? Nosotros utilizamos hoy en día los lenguajes de alto nivel, los de cuarta generación, que son lenguajes que al momento de escribir el código fuente es muy similar a la forma de hablar. Se parece mucho al lenguaje que nosotros utilizamos incluso para hablar. ¿Está bien? Sobre todo Python. Python está creciendo mucho por la simplicidad que tiene en la escritura de código fuente. Y esa simplicidad de escritura se debe a que utiliza un lenguaje muy similar, entre comillas, al lenguaje hablado. No tiene tantos puntos y coma, no tiene tantos caracteres especiales para una cosa u otra. Entonces hace que sea en teoría más sencilla la escritura del código fuente, ¿sí? Digo en teoría porque depende de cada programador. Yo prefiero otros lenguajes antes que Python, pero el que comienza de cero, por ahí le resulta mucho más fácil la curva de aprendizaje con Python que con otros lenguajes. ¿Está bien?
Bueno, acá les hablo un poquito de lenguaje máquina. No voy a profundizar en este tipo de cuestiones porque ustedes ya las tienen en plataforma y tendrían que haberlo visto. Les habla de las ventajas y desventajas, el lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Ventajas y desventajas de cada una, el lenguaje de alto nivel, que son los que nosotros utilizamos, también con sus ventajas y desventajas, ¿sí? Acá me voy a detener un poquito. El programa fuente y el programa objeto. El programa fuente es el código fuente que ustedes escriben para que de ahí surja el programa objeto. ¿Está bien? Perdón, el programa final. Por ejemplo, acá dice, programa escrito en un lenguaje de programación de bajo o alto nivel. ¿Sí? Por ejemplo, los programas que vamos a aprender con PHP son lenguajes de alto nivel. ¿Sí? Y vamos a utilizar programa fuente para poder hacerlo. Necesita ser traducido para que la computadora lo pueda ejecutar. Hay ¿se acuerdan que la clase pasada yo les hablé de lenguajes compilados y de lenguajes interpretados? Bueno, en el caso de PHP hay un intérprete del código fuente que va determinando justamente si está bien el código, si lo puede interpretar para poder ejecutarlo. ¿Sí? Eso justamente está basado en el programa fuente. Y después está el programa objeto, que es el programa escrito en un lenguaje de máquina, que no necesita traducción de nada. Está directamente escrito en un lenguaje que entiende la computadora sin traductor en el medio. ¿Ok? Bueno, traductores de lenguajes, lo que hablamos la clase pasada. Tenemos los intérpretes y tenemos los compiladores. ¿Está bien? Eso no voy a volver a meterme en el tema porque ya lo vimos. Acá tienen las ventajas del intérprete y las ventajas del compilador. La verdad que hasta antes de lo que fue el boom del desarrollo web, los lenguajes de programación eran compilados. ¿Sí? La mayoría se trabajaba con compilación y se tenía un ejecutable específico para que funcione de acuerdo al código fuente que se había escrito. Después, con el tema del desarrollo web, es cuando empieza a utilizarse los lenguajes interpretados porque son mucho más veloces en cuanto a que no necesita una compilación previa para ver si está bien o está mal. Directamente se ejecuta y si hay algo mal, ya sea en la sintaxis o en la semántica, en el momento en que se va a utilizar esa parte que está mal, es donde salta el error. Y no antes. Puede que tengan 1000 líneas bien hechas y hasta la fila 1000 funciona y en la fila 1001 falla. Entonces ahí es donde se detiene y da el error. En cambio, si fuera compilado, primero se fija si todas las líneas están bien y si está bien, genera el ejecutable. Y si hay algún error, no lo va a generar directamente. No pueden ejecutar ni una línea del código fuente escrito. ¿Está bien? Bueno. Acá tienen algunos ejemplos también. Bien, vamos a ir un poquito más en profundidad ya con lenguaje de programación específico. No sé si hay alguna consulta por acá de lo que voy hablando, perdón. Aquí. ¿Puedo grabar la clase? La estoy grabando. Bueno, sigamos. A ver, les voy a mostrar un poquito de lo que les estoy hablando. Miren, yo acá por ejemplo tengo varios lenguajes de programación instalados, ¿sí? En realidad tengo los entornos de programación instalados. Por ejemplo, esto es Delphi en la versión 10.3, que es la última. Acá tengo la versión de Delphi 10.1, que la 10.1 creo que es del 2016, si mal no recuerdo.
Esta otra es Delphi del año 2007. Visual Studio, que nos permite programar para .NET. Y acá, por ejemplo, tengo proyectos desarrollados con ASP.NET, ¿sí? Y Visual Studio 2019, bueno, del año pasado, que también lo utilizo por ahí para proyectos un poquito más nuevos, ¿ok? Y después Visual Studio Code, que este es el que vamos a utilizar para hacer los desarrollos nosotros en clase. Este es un entorno libre que les permite programar en varios lenguajes de programación, no solamente en lenguajes de Microsoft, sino en muchísimos lenguajes de programación, ¿sí? ¿Por qué les hago la salvedad de Microsoft? Porque por ejemplo, el Visual Studio 2019 y el Visual Studio 2015 están basados en un entorno mucho más completo en el mundo Microsoft, pero no es libre para cualquier lenguaje de programación. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un proyecto que está hecho en .NET, en MVC, pero está hecho directamente con Visual Studio. ¿Está bien? No es código código abierto. A ver, es código libre en realidad, porque yo puedo hacer proyectos también de .NET y de MVC con Visual Studio Code, pero digamos que este entorno no permite crear proyectos en otro lenguaje que no sea de Microsoft. ¿Está bien? Si hay que crear un proyecto de solución nuevo, perdón, elegí mal. Profe, ¿y hay otros programas así? ¿Otro programa que qué? Que den más libertad. ¿A qué te referís con más libertad? Como por ejemplo este programa solamente se encarga en Microsoft. ¿Hay otro diferente? No, este programa no es que se instale para Microsoft. Este programa te permite programar con lenguajes de lo que es Redmond, ¿sí? De lo que es Microsoft, pero son lenguajes de Microsoft. ¿Está bien? Hoy por hoy están trabajando, incluso creo que ya existe la versión de Visual Studio para Mac, por ejemplo. Entonces también pueden programar para Mac. Y ahora que está la versión de .NET Core, es multiplataforma, entonces también les permite generar proyectos en .NET Core para no solo para Windows, sino para cualquier tipo de plataforma. ¿Está bien? Ahora, lo que vos me preguntás, yo creo que apunta justamente a un entorno que les permita programar en varios lenguajes de programación y no solamente en lo que sea Microsoft. Este Visual Studio Code es el que te permite hacer eso. Si bien lo hizo Microsoft a este entorno, esto es un entorno de programación, es lo que se conoce como IDE, ¿sí? Si bien lo hizo Microsoft, no está cerrado para proyectos de Microsoft. Por ejemplo, yo acá lo utilizo para PHP. En esta opción que tienen acá donde dice extensiones, acá tienen justamente para agregar las librerías que les haría falta para que el entorno reconozca cierto lenguaje de programación que ustedes instalen. ¿Está bien? Sin ir más lejos, este otro que es de Delphi, ¿sí? Nosotros para hacer desarrollos en Delphi necesitamos sí o sí el entorno de Delphi, sí o sí. Podés tener el compilador, pero creo que hay un compilador, no sé si es de Delphi o de C++ Builder, que también es de la misma empresa, pero hay un compilador que es gratuito y vos podés llegar a compilar, pero es por líneas de comando. En cambio el entorno en sí es propio de Delphi.
¿Está bien? Y esto, sin embargo, Delphi, que tiene su parte visual y cosas que por ahí no tiene el entorno de Visual Studio Code. Por ejemplo, acá esto es un proyecto esto es un proyecto móvil, por ejemplo, es de celular, ¿ven? Permite programar para celulares. Y tiene el aspecto visual que trabaja con drag and drop, o sea, voy arrastrando los componentes y puedo ir armando la parte visual desde acá, cosa que Visual Studio Code no lo tiene, hay que hacer todo a mano, ¿sí? Pero bueno, son por ahí ventajas y desventajas de tener un entorno pago como puede ser Delphi en la versión más completa, o un entorno gratuito, ni siquiera gratuito, libre, que es Visual Studio Code, ¿sí? Delphi hay una versión community que es gratis, entre comillas también, porque no pagan nada siempre y cuando no facturen más de $5.000 al año. Si hacen ventas utilizando Delphi y supera los $5.000 el desarrollo que hagan en el año, tienen que cambiar de licencia, ¿sí? Porque si no estarían en infracción. Pero bueno, por ejemplo es el entorno de Delphi, y sin embargo con Visual Studio Code existen plugins que puedo instalar para Delphi, ¿sí? Pero estos plugins no significa que puedo programar en Delphi ya teniendo esto. Significa que si yo tengo el compilador y tengo los programas básicos de Delphi, estos plugins van a hacer que el entorno de Visual Studio Code reconozca el código fuente de Delphi al momento de compilar. ¿Está bien? O sea que no es 100% compatible si yo no tengo instalado primero el Delphi. ¿Se entiende? Para PHP, que es lo que nosotros vamos a utilizar, es el mismo caso. Para PHP, si yo antes no tengo instalado PHP en mi máquina, ninguno de los plugins que instale de acá me van a servir, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es instalar PHP. Hay distintos programas que les permite instalar PHP. Por ejemplo, vamos a meternos un poquito en la web para que yo les muestre. Si ustedes buscan acá PHP, les va a aparecer la página de PHP específicamente para que puedan descargarlo. ¿Está bien? Acá, php.net, y acá pueden descargarlo, pero lo descargan como un .zip, lo descargan, es una instalación por aparte. Yo puedo descargar la última versión desde acá y la instala en mi máquina, ¿sí? Pero tengo solo PHP. ¿Por qué les hablo de esto del solo PHP? Porque también existen otros programas que les permite instalar PHP con un conjunto de otros programas que hace que sea más fácil al momento de programar todo, porque son programas que trabajan en conjunto con PHP. ¿Está bien? Uno de esos es MySQL, el motor de base de datos MySQL. PHP trabaja de la mano con MySQL. Cuando quieren trabajar con bases de datos utilizando PHP, es muy común que se utilice MySQL. Es muy raro que no se utilice MySQL. Van de la mano. De hecho, el uso de PHP y de MySQL surgen casi de la mano, ¿sí? PHP surgió en su momento a partir de Linux. Se empezaron a hacer desarrollos web con PHP desde Linux, y aparece también MySQL, que era un motorcito pequeño. Les hablo de hace 15 años atrás más o menos. Era un motor muy pequeño que no tenía
ni integridad referencial, no tenía manejo de triggers, ni procedimientos almacenados, eran básicamente consultas SQL. ¿Ok? Eso lo van a ver el año que viene recién, a lo que es base de datos, así que no se preocupen. Y en tercer año van a ver la programación de PHP en conjunto con MySQL. ¿Sí? Entonces, surgen casi de la mano, y cuando empieza a utilizarse muchísimo más y empieza a crecer el uso de PHP y de MySQL, empieza a utilizarse del lado de Windows. Y instalar PHP en Windows no era sencillo. No era sencillo. Y es más, PHP trabaja con un servidor web llamado Apache. ¿Sí? Ahora vemos un poquito más en detalle lo que es ese servidor web. Pero trabajan de la mano con Apache, que no es este Apache Carlos Tevez. Es este de acá, el servidor HTTP Apache. ¿Sí? Los tres van de la mano. Yo, para poder utilizar PHP, necesito un servidor web, porque si no, no me va a reconocer el código PHP el navegador. ¿Sí? Y si quiero almacenar datos de los sitios que voy desarrollando, por ejemplo, almacenar datos de los clientes o de los usuarios, o de ciertos artículos que quiero cargar, o supongamos el historial de visitas que tiene la página, todo ese tipo de cosas, si yo las quiero almacenar, necesito de una base de datos, y para eso se utiliza MySQL. ¿Está bien? Entonces las tres cosas van de la mano. Y la instalación de Apache hace 15 años atrás se instalaba todo por separado. Tenía que instalar primero Apache, después PHP, después MySQL, y cada uno conllevaba un tiempito engorroso para configurar, más que nada. ¿Sí? Entonces, cuando creció mucho el uso de PHP, empezaron a salir programas que empaquetaban estas tres cosas para hacer más fácil la instalación, y uno de ellos es, por ejemplo, el app server. El app server que aparece acá es un programa que ustedes pueden descargar de esta página, ¿sí? Y al momento de instalar, les instala Apache. Esta es la última versión disponible, la 9.3, y tienen Apache 2.4.41, PHP 7.3.10, MySQL 8, PHP MyAdmin, que es para administrar las bases de datos. El soporte TLS y SSL es para protocolos de seguridad y de comunicación segura en HTTP. Y bueno, esto es nuevo, solamente para 64 bits. Antes funcionaba en 32 bits también, ahora ya no. Pero fíjense que les instala estas tres cosas, que son las cosas básicas: Apache, PHP y MySQL. ¿Sí? Y es un instalador muy sencillo. Es un wizard que van siguiendo, y ustedes hacen clic en siguiente, 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 siguiente hasta finalizar, y después es cuestión de abrir, por ejemplo, el Visual Studio Code y empezar a programar. O sea, no tienen que configurar nada. ¿Está bien? El otro programa que es muy conocido también y que se lo utilizo yo es XAMPP. XAMPP también es un instalador como app server, pero tiene algunas diferencias. Este, por ejemplo, que es la última versión, viene con 3 versiones de PHP. Nosotros podemos elegir cuál versión queremos utilizar. Por ahí app server es solamente para PHP 7.3, mientras que esta otra tiene 3 versiones a elegir. ¿Sí? Apache en la versión 2.4.41, esta está en Apache 2.4.41 también. Están las dos en su última versión, están trabajando con la misma versión de Apache
de Apache, perdón, ¿sí? Y este SAMP, por ejemplo, trabaja con MariaDB en lugar de MySQL. MariaDB es muy parecido a MySQL. Voy a cerrar esto. Ahí está. Es muy parecido a MySQL. En sí la historia de MariaDB es bastante particular porque MariaDB lo hace el dueño de MySQL. MySQL en un principio era libre y el creador de MySQL lo vendió a Oracle. En realidad Oracle le ofreció muy buena plata al creador de MySQL para quedarse con los derechos. Entonces hoy por hoy, si ustedes van a descargar MySQL, van a ver que es de Oracle, ¿sí? Por acá habla de este que es el MySQL Community Server. Es el que instala todos los paquetes de MySQL. A ver, estoy buscando. Acá está. Ven que acá tiene el loguito de Oracle. MySQL es de Oracle, para los que no sabían. Entonces, después de haber vendido MySQL, el ex dueño de MySQL se arrepintió. Porque obviamente vinieron cambios, hicieron actualizaciones que él no estaba de acuerdo, empezó a perder un poquito de performance MySQL porque agregaron, al pasarse a Oracle, le agregaron muchas más cosas que le faltaban. Entre ellas, por ejemplo, los triggers, ¿sí? Creo que hasta el momento en que lo vende manejaba triggers pero muy básicos, y después que pasa a Oracle le agregan muchísimas más cosas y lo dejan mucho más potente a MySQL. Pero también al ser más potente pierde velocidad. Entonces el ex dueño de MySQL no quería saber nada con eso y vuelve al mercado con MariaDB. MariaDB es el MySQL en el último punto en el que él lo dejó antes de vender su MySQL a Oracle, y le agregó mejoras también, obviamente. Entonces ahora MariaDB también permite tener procedimientos almacenados, permite tener triggers y un montón de cuestiones de seguridad actuales, como las maneja MySQL, pero no son de la misma forma. El tema es que MariaDB y MySQL tienen muchísima compatibilidad en un alto porcentaje. No me animo a tirarles un número, pero es un alto porcentaje de compatibilidad en el lenguaje SQL. ¿Está bien? Entonces SAMP, por ejemplo, dejó de utilizar MySQL y se pasó a MariaDB. Ahora instala MariaDB. Pero si ustedes tienen una base de datos hecha en MySQL, por ahí depende de la versión en la que esté, de qué versión de MySQL. Si está hasta la versión 5.6, creo que tiene compatibilidad casi total. Ahora si es la versión 8, que es una de las últimas de MySQL, creo que ahí ya hay diferencias, ¿sí? Pero dependiendo de lo que ustedes tengan, o sea, si tienen una base de datos ya hecha en MySQL, la pueden migrar a MariaDB y sigue funcionando. Y de MariaDB a MySQL también, ¿sí? Pueden salir unos que otros errores por ahí de compatibilidad que se pueden solucionar, pero por lo general funcionan en ambas. ¿Está bien? Y esta es la gran diferencia que tiene SAMP con App Server. Que SAMP les permite instalar Perl. Perl es otro lenguaje de programación que también se utiliza mucho para la web, pero no está orientado a diseño de páginas, a desarrollo de páginas web. Tiene otra implementación un poco más científica, más matemática, ¿sí? La verdad que es muy buen lenguaje de programación, pero no está orientado en sí para páginas web. ¿Está bien? Pero bueno, es otra opción que integra acá SAMP. También tiene lo del OpenSSL. Esto del OpenSSL es el programita
con el que trabaja, que les permite trabajar con TLS y SSL, ¿sí? Este soporte del que habla acá, seguro que está teniendo en cuenta el OpenSSL también, ¿sí? Y bueno, el PHPMyAdmin, que también lo tiene la PPServe, que es para administrar la base de datos, que por lo pronto nosotros no vamos a ver ni MySQL ni PHP, perdón, ni PHPMyAdmin. Nos vamos a meter de lleno con PHP, ¿sí? Y lo que tienen que saber es un poquitito de Apache. No nos vamos a meter con la configuración ni nada de Apache, sino vamos a ver un poquito lo que es el concepto de Apache. No sé si hay dudas hasta el momento, quieren consultar algo en particular. ¿Vamos bien? ¿No se durmieron? No, profe, vamos bien. Bueno, los que no tengan micrófono pueden escribir, Bien. ¿eh? El resto de la clase se durmió. Sí, están todos dormidos. Profe, ¿No se escucha o no comenzó la clase? ¡Epa! Ah, profe, de hace media hora. Sí, señor. ¿Quién habla? yo. Programa PHP, ¿con ese vamos a ver? Sí, nosotros vamos a trabajar de acá a tercer año con PHP. ¿Qué sería Apache? Apache es el motor servidor web. Ahí les explico bien a todos. ¿Sí? Profe, Sí. profe, haríamos base de datos con SQL o MariaDB. Nosotros en el instituto venimos trabajando con MySQL. ¿Sí? MariaDB tiene un auge en estos últimos años. Antes no era tan utilizado. Pero es indistinto para lo que es el lenguaje SQL, el estándar SQL, no cambia mucho entre PHP y MariaDB. Pueden instalar cualquiera. Yo tengo instalado, por ejemplo, XAMPP. Y XAMPP utiliza MariaDB. Y lo instalé de verdad sin darme cuenta. E importé bases de datos que tenía en MySQL 5.6 y la instalé sin problemas. La importé sin problemas. Así que es indistinto. Si ustedes quieren, para que trabajemos todos con lo mismo, pueden instalar XAMPP, ¿sí? Y trabajamos todos con lo mismo. Pero el que quiere instalar también AppServe, lo puede hacer, porque igual van a funcionar las cosas. ¿Está bien? ¿Queda grabada la clase? Sí, queda grabada, pero voy a partirlo en dos. Lo voy a detener.